Gracias a Dios, una vez más el Señor nos concede estar frente a los micrófonos para avanzar en la lectura diaria de la Palabra de Dios. Y vamos a despegar en el viaje diario que emprendemos a través de las páginas bíblicas. Vamos a iniciar con el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 6. Y salió de allí, y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene estas cosas, y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan, el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían: Elías es, y otros decían: profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo: Este es Juan el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías y danzando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quisieres que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza, el cual fue y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aun tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las aldeas, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él.
Y saliendo Jesús vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: El lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: Dadle de comer vosotros. Y le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los peces y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Bethsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo: Alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genesaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bueno, precioso estos capítulos, y nótese cómo Marcos resume en un capítulo lo que San Mateo se le tomó varios, pero Marcos hace toma como el extracto de las acciones y de los grandes milagros que Jesucristo vino a hacer a la humanidad. Jesús regresa a su tierra, a Nazaret, y allí pues le seguían sus discípulos. Y en ese día de reposo él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban, porque estaba precisamente en su ciudad donde fue criado, le decían, se preguntaban, pero ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? Y le sacan como la hoja de vida. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Judas y Simón. Y no están aquí con nosotros sus hermanas. Y esto fue motivo de escándalo. Fíjense que Mateo tiene esta narrativa en el capítulo 12. Y aquí Marcos señala la admiración que se produce en la ciudad de Jesús donde se crió, pues no sabían de dónde se originaba esta inteligencia, esta sabiduría, esta destreza, este poder de hacer estos milagros. Entonces, como hemos comentado en otras oportunidades, esto nos da a entender que Jesús fue un niño totalmente sujeto a sus padres. Hay por allí unas doctrinas que aseveran que Jesús desde niño hacía con el barro pajaritos y hacía situaciones así. De haber sido así, estas personas que están en Nazaret no les hubiese sorprendido que Jesús hiciera milagros.
que Jesús tuviera esa sabiduría hermosa. ¿No les hubiese sorprendido? Hubiesen dicho, no, sí, es que de niño ya nosotros sabíamos que él era el Mesías porque todas estas manifestaciones se dieron, no. Entonces el Señor sí estuvo en su niñez, en su adolescencia, hasta llegar a los 30 años en anonimato. Y el personal pues conocía de tal manera sus descendentes, sus actitudes, y este precisamente fue el segundo rechazo de Jesús en Nazaret, en su tierra donde él se crió, y porque el primero ocurrió al inicio de su ministerio. El pueblo de Nazaret estaba tan perplejo porque ellos conocían la procedencia de Jesús, mientras suponía que se suponía que cuando llegara el Mesías estaría rodeada totalmente. Entonces, aquí nos da a entender que cuando dice que cuando llegaba el Mesías, estaría rodeada su ministerio. La referencia aquí, fíjense, de los hermanos y de las hermanas de Jesús, muestra que tras el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, María y José, por supuesto, tuvieron relaciones maritales normales, y aquí pues no se menciona José. Puede ser que ya José ya había fallecido. Nos damos cuenta que el Señor delegó su propio poder a los 12 discípulos y les dio instrucciones sobre los que debían llevar y cómo iban a ser tratados de una gira, cómo ellos iban a comportarse en esta gira misionera que el Señor los encomendó. Fíjense que en el capítulo 10 de San Mateo leemos con tanto cuidado las instrucciones que Jesucristo le dio a sus 12 discípulos. Él los llamó y les comenzó a enviar de 2 en 2. Miren lo maravilloso y lo organizado que es Jesús, dándole así toda autoridad sobre espíritus inmundos, y le da las indicaciones precisas de que no llevasen nada para el camino, solamente su bordón, solamente su apoyo, que no llevaran nada, ni pan, ni dinero, solamente llevasen lo que iban a usar, porque donde quiera que ellos iban a entrar, iban a posar hasta que salieran de ese lugar. Y por supuesto, en el lugar donde no los recibiesen ni los oyeren, la orden estaba dada. Debían sacudir el polvo que quedaba impregnado debajo de sus pies, de sus zapatos. Y eso sería el sello del testimonio, porque aún dice Jesucristo que le sería más tolerable el castigo a los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra que aquella ciudad, aquel pueblo que hubiese rechazado a sus discípulos. Y ellos comenzaron a salir predicando que los hombres se arrepintiesen. El tema de la evangelización siempre aborda el arrepentimiento como la gran confesión de pecado. Hay que arrepentirse, hay que entender que hemos errado al blanco, y ellos, con esa autoridad que Jesucristo depositó en sus discípulos, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y fíjense esto, no sé si lo han captado, pero Jesucristo en el ministerio no notamos de que él haya tomado aceite para ungir a los enfermos. No lo revela la palabra de Dios. Sin embargo, los discípulos cuya autoridad fue entregada por el Divino Maestro, sí nos dice la palabra que ellos usaban el aceite, los ungían a los enfermos, y estos al orar eran sanados. Entonces la iglesia de hoy sigue usando de esa autoridad que Jesucristo depositó en sus hijos, y por supuesto se usa el aceite como lo usaron los discípulos de Cristo, y hemos visto, hermano, milagros maravillosos. Se escucha entonces que Herodes le llega esta información, que Jesús hacía muchísimos milagros, y esto era algo que tenía la ciudad totalmente revuelta, y su conciencia lo juzga y le dice: este ha sido Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, porque actúan estos poderes. Sin embargo, recordamos que no nos registra la Biblia que Juan haya realizado un milagro como tal, pero en él había el testimonio de ese poderoso de Israel que lo guiaba. El Señor usó
de manera especial a Juan con esa palabra de autoridad. El poder radicaba en esa palabra santa que Dios le había entregado para redarguir al pueblo. ¿Y saben cuál era la causa? Bueno, porque Herodes estaba haciendo un pecado tremendo. Había tomado a la mujer de su hermano y ahí estamos, tenemos esa evidencia, hermanos. Los mandamientos no son solamente para la nación israelita. Los mandamientos para la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Si eran solamente los mandamientos para los israelitas, entonces Herodes era un hombre pagano. No importaba que él estuviese haciendo lo que le diera el ánimo, porque ya definitivamente él estaba tomando una mujer que era mujer, ya, no importa, de la mujer del hermano, pero bueno, eso solamente era para los judíos. No, hermano. Juan, en ese camino de justicia, en ese ministerio que recibió de Dios, redarguía el pecado, lo anunciaba y tildaba de pecado de lo que es pecado, no le daba otro nombre. Porque él le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no lo debes hacer. Pero Herodías, esta mujer mala, ella quería, acechaba, deseaba matarle a Juan, pero no podía. ¿Saben por qué? Porque temía al pueblo que tenía a Juan como gran profeta de Dios. Y este hombre era justo. Juan el Bautista lo describe la palabra de Dios, que Herodes temía a Juan, sabiendo que él era un hombre justo, santo, y por eso él lo guardaba, él le tenía respeto y lo oía. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 20, dice que oyéndolo se quedaba muy perplejo. Y Herodes lo escuchaba de buena manera. Fíjense, él lo escuchaba. El asunto está en que lo escuchaba, pero pasaba como le pasaba al profeta Ezequiel. Al profeta Ezequiel, el Señor le dice, mira, tú vas a ser para el pueblo como cantor de amores. Te van a escuchar de buena gana, pero no te van a hacer caso. Algo así le pasaba a Herodes. Herodes escuchaba de buena gana a Juan, pero no le hacía caso, seguía viviendo con Herodías. A tal punto que Herodías encontró la oportunidad preciosa, porque el día que Herodes celebraba su nacimiento, él reunió a aquel círculo social y celebró su cumpleaños, y su hija, la sobrina de Herodes, bailó, danzó, y esto le fue tan agradable a él que allí delante de todos sus invitados le prometió que le daría lo que ella le pidiera. Por supuesto, Herodías encontró la oportunidad perfecta de comprometer a Herodes públicamente y que pudiera ser quitado ese estorbo que le hacía a ella, por supuesto. Y esta hija, instruida con su mamá, por su mamá, pues le hizo esa petición a Herodes. Y yo digo, ay, qué linda ella, tan obediente a su mamá. Qué hijos, ¿verdad? Pudiera uno tener esa autoridad así de lo que le pide a los hijos corriendo lo actuaran. Y fíjense esto, esta mujer le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, bueno, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ella corrió, entró prontamente al rey y efectivamente le dijo que le diera en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey nos detalla, tanto Mateo como Marcos, que él se entristeció muchísimo. Le dio mucho pesar. Pero a causa de este juramento, porque le había dado una palabra delante de todos sus invitados, y si él rechazaba, ¿verdad?, esta petición, quedaría expuesto a la burla. Y él, bueno, no le tocó otra cosa, enseguida mandó a unos de la guarda y le fue traída a esta jovencita la cabeza de Juan. Fue decapitado en la cárcel y se le trajo la cabeza en un plato como lo había solicitado. Y esta muchacha tan linda, tan tierna, ¿verdad?, al hacer tal solicitud, y preguntamos, ¿en qué le beneficiaba a esta muchacha tener la cabeza de Juan? ¿Será que la iba a tener como reliquia, será? El asunto es que este hombre cumple con la promesa dada, y estamos seguros que a Herodes le hubiese gustado más que le pidiese así sea la mitad de su reino, pero le pesó, pero cumplió con lo que le había prometido. Y una vez que decapitan a Juan en la cárcel, sus discípulos les es dada la noticia y vinieron y recibieron solamente el cuerpo de Juan. Qué triste experiencia, ¿verdad? Recibir a este hombre solamente el del cuello para abajo. Qué terrible. Qué manera que de testificar la fidelidad de Juan, aun sabiendo
que él, al anunciarle a Herodes su pecado, su vida corría peligro. Y aún así, no temiendo a esto, le anunció el pecado a este rey. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había pasado y lo que habían ellos enseñado. Y él le dijo, el Señor, vengan aparte en el desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ya el Señor ni tenía tiempo para comer. Era algo que el pueblo anhelaba tenerlo cerca para hacer la solicitud, porque la respuesta a las necesidades, el pueblo las encontraba en Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia, algún demonio, alguna falta, ellos corrían a buscar a Jesús porque en él había esa solución. Y al irse entonces ya en una barca, porque ya se fueron solos en una barca allí en un lugar desierto, pero muchos que se dieron cuenta la barca y que se habían ido, les reconocieron muchos de allá y se fueron de a pie de las ciudades y llegaron en aquellos y se juntaron a él. Estaban pero detrás del Señor, y salió una gran multitud. Y nos detalla tanto Mateo como Marcos que Jesús manifestó una tierna compasión de ellos porque los vio errantes como ovejas que no tenían pastor. Y esto fue para él un compromiso tan grande como buen pastor que es de las almas, que comenzó a darles ese pan espiritual, comenzó a enseñarles muchas cosas. Y al ver pues que ya había avanzado el tiempo y había ya cansancio por parte del pueblo, sus discípulos se preocupan por esta cantidad de personas y le dice, Señor, mira, necesitamos que ya la hora es avanzada, ordénale a esta gente que se vayan a los campos, porque fíjense, estaban en el desierto, que se vayan a los campos y a las aldeas que están alrededor y compren para ellos pan, porque no tenemos y no tienen nada que comer. Y el Señor, la respuesta que le dio, sorprendió tremendamente a sus discípulos. ¿Cuál fue la demanda de Jesucristo a sus discípulos? Dadle vosotros de comer. Es decir, hermano, Jesucristo ya les había enseñado la palabra. Jesucristo pudo haber dicho, sí, es cierto, ya yo cumplí con mi misión, ya yo les di la palabra que Jehová me mandó. Ya, eso sí, despídelo. Pero esto trasciende. La obra de Jesucristo en la tierra trasciende las necesidades espirituales como materiales. Fíjense. Y por eso Jesucristo, en su amor y en su compasión, instruye a los discípulos a cumplir con esta demanda. Y les dicen, ellos, cuando el Señor les dijo esto, respondieron sorprendidos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Entonces esto da a entender que eso era el dinero que estaba allí en la bolsa que tenía Judas. Y esto no era suficiente. Y le dice, a ver, vamos a ver, ¿cuántos panes tenéis? Y el Señor le dice, bueno, mira. Y al saberlo, el Señor le dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué fue la actuación del Señor? Mandó a que todos se recostasen en grupos allí donde estaban las hierbas, de modo que ellos esperaran que sus discípulos les suplieran de alimento. Y ellos se recostaron. Qué lindo es Dios. Ni siquiera dígale que se levanten, que esperen, que hagan una fila, que vamos a hacer por orden. Qué lindo es Dios. Dios considera nuestros cansancios, hermanos. Arrecuéstense, fue la orden. Dice, se recostaron. Marcos nos da un detalle importante. Dice que se recostaron de 100 en 100 y de 50 en 50. Hicieron grupos. De esta manera, por supuesto, ellos pudieron entonces sacar cuenta cuántos serían los panes que se debían compartir por cada grupo. Entonces el Señor tomó estos panes y estos peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Los bendijo y los partió. Y él comenzó a distribuirlo a sus 12 discípulos y sus discípulos comenzaron a compartirlo con toda la población. Y qué lindo, hermanos. Todos comieron, no hubo uno que quedase con hambre, a tal punto que se saciaron, quedaron hartos. Y se recogieron 12 cestas llenas, hermano, la misma cantidad de discípulos. ¿Será que cada uno de los discípulos tenía que cargar con esta cesta? El asunto y lo lindo es que todo
se recogió. De lo que sobró, todo se recogió. Y eran como 5,000 hombres, dice Marcos. Ya este gran milagro se había realizado y Jesús mandó a sus discípulos que entraran en el barco y que se fuesen a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es lindo, ¿verdad? Cómo Jesús se preocupaba por todos los que le seguían. Y vuelvo y digo, yo me imagino a mi Cristo tiernamente, escuchando el dolor de una madre, escuchando las necesidades de un padre, abrazándolo, dándole palabras de aliento, porque esto es importante. Y él entonces despedido a todos hasta que no se fue el último. Y esto es lindo. Yo siento que los discípulos querían tener a Jesús como blindado, que nadie se le acercara. Y el Señor no. El Señor quiere acercarse a ti, quiere escuchar tus necesidades, quiere escuchar tus lamentos, quiere estar allí, persona a persona contigo. Que nada lo impida. Y una vez que ya Él realizó esta gran misión y los hubo despedido, Él entonces se fue a orar. ¿Será que se fue a orar para presentar a cada uno de estas personas que presentaron sus anhelos, sus sufrimientos al Señor? Es posible. Y una vez que allí tiene su espacio de intimidad con su Padre, Él va a la noche a la barca que está en el medio del mar y Él va caminando, se va. Él ve que los discípulos estaban remando con mucha fatiga porque el viento les era contrario, y a la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, pues. La 4ª vigilia, recordemos que está en la hora aproximada de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y entonces explica aquí el Evangelio de San Marcos, nos explica el miedo de los discípulos. Ellos acababan de ver a Jesús multiplicando los panes para la multitud que estaba necesitando este alimento, pero ahora ellos eran incapaces de entender que lo que tenían era un problema tremendo, y no solamente que estaba el mar en oposición, sino ver ahora que tenían este personaje frente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos veían que había alguien que estaba caminando sobre el mar y ellos pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Entonces, por si fuera poco, nos está torturando el mar con esta terrible tempestad y ahora un fantasma. Y esto es extraño, ¿verdad? Porque Jesús le había dado autoridad a ellos para reprender espíritus, y ellos no reprendieron ese espíritu ni se llenaron de valor. Ellos tuvieron gran temor, pero el Señor, conociendo sus limitaciones, les dice: no temáis, yo soy. Con la voz del maestro ya ellos se alentaron, y él subió al barco y se calmó este viento, y ellos se asombraron de una manera tremenda, porque ellos aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Hasta aquí nos narra Marcos sobre este acontecimiento. Sin embargo, Mateo nos detalla un poco más, porque recordemos que Mateo fue testigo ocular, y nos detalla que Pedro solicitó caminar sobre las aguas y Jesucristo se lo permitió. Por aquí Marcos llega hasta aquí este relato. Ya terminada una vez esa travesía, todo ese problema que tuvieron que enfrentar en el mar, llegan a la ribera, llegan a la orilla y salieron ellos de la barca, y les seguía tanta gente que le conoció, y él recorrió toda esa tierra alrededor, y donde llegaban el Señor sanaba. A todos se les colocaban en las calles, a los que estaban enfermos, y les rogaban solamente que les dejase tocar el borde de su manto. Y todos, hermano, qué hermoso nos detalla la palabra, todos los que tocaban el borde del manto del maestro eran sanos. No hubo uno, no dice algunos que le tocaban, no, todos quedaban sanos. ¡Cuán hermoso poder de Dios! Seguimos avanzando. Marcos capítulo 7. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las levaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís: basta si dijere un hombre al padre o a la madre: es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la secreta? Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón, a la mar de Galilea, por la mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruega que le ponga la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y mirando al cielo gimió, y le dijo: Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Precioso este mover, cómo Marcos describe, cómo pinta a Cristo en acción. Y él detalla en este capítulo que las
maldades, la impureza, nace precisamente del corazón del hombre. Se juntaron a Jesús este círculo religioso, los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén haciéndole un seguimiento muy minucioso a Jesús. Y viendo a algunos de sus discípulos, porque estaban hermanos, estaban pendientes de lo mínimo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, esta gente estaba al pendiente de todo, por cualquiera cosa que ellos hacían, pues de una vez ametrallar el ministerio de Jesús. Ellos comenzaron a ver que sus discípulos, los discípulos de Jesús, comían con las manos inmundas, así lo llamaban ellos. Esto quería decir no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, ellos estaban aferrados a las tradiciones de los ancianos, que ellos decían que si muchas veces no se lavaban las manos, ellos no comían. Y cuando ellos volvían de la plaza, que daban por allí un paseíto, y ellos llegaban a casa y no se lavaban las manos, no comían. Y Marcos detalla también que hacían muchas otras cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal y de lechos. Esto ellos lo tenían como una práctica, como que si hubiese sido mandato de Jehová. Y no, era sencillamente cultura. Y el que no lo hacía, por supuesto, era tildado de transgredir, como que si estuviese transgrediendo la ley de Jehová. Y ellos, indignados, le preguntan y confrontan a Jesús diciéndole: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Esto era el escándalo que tenía esta gente. Y ellos mismos, por sus mismas palabras, estaban condenándose. Eran tradiciones, no eran mandamientos de Jehová. Y el Señor le respondió de una manera poco cortés, muy frontal era Jesús. Hipócritas. Qué manera, ¿verdad? Esta gente, imagínense el Señor diciéndole estas palabras ahí a ojo del pueblo, cuando ellos eran temidos y respetados. Así que el Señor le decía así, a voz en cuello: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo el Señor echó de hacer? Sacó la diferencia entre mandamientos de hombres y mandamientos del Padre. Y aquí precisamente en este ejemplo, Él hace alusión a lo que es mandamiento de hombre y mandamiento de Padre. Porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y así tantas cosas semejantes. Y les echó en cara: a ustedes invalidan el mandamiento, y no de los ancianos, de Dios, a causa de su tradición. Ustedes están sepultando lo que el Señor les otorgó para guardar. Porque Moisés le había dado orden diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes, basta con que un hombre le diga al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo con lo que yo pudiera ayudarte. Fíjense esto, cómo ellos, con su tradición del corbán, una palabra que denota el sacar algo de su uso habitual como si fuera una ofrenda hecha a Dios. Y de esta manera, si un hombre quería ser relevado de su responsabilidad de mantener a sus ancianos y debilitados padres, podía declarar ante la sociedad que era propiedad del corbán. Entonces nadie podría compartirla, aunque él mismo estaba autorizado para seguir disfrutando de sus beneficios durante toda la vida. Y esta era una práctica engañosa, y por supuesto que constituía una violación directa de los mandamientos de Dios, como lo señala Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargan en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí el Señor Jesucristo revela que ellos, con esa tradición de los ancianos, lo que hacía era
destruir, pisotear la ley de Jehová, y no estaba eso permitido. Jesús enseña que la verdadera fuente de impurezas no reside en descuidar esos rituales externos asociados a la limpieza de que las manos están impuras, no, sino a un corazón corrompido que planea el mal. Entonces, el Señor acá lo censura fuertemente, grandemente lo censura, y les dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de la boca, esto es precisamente lo que contamina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y aquí él se alejó de la multitud y entró en la casa, y le preguntaron a sus discípulos sobre esta parábola que él había dicho. ¿Cómo es esto? Y él les dice: ¿ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca no se puede contaminar? Porque ¿qué es lo que contamina? Eso no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y esto decía el Señor, que era la manera de tener en consideración que no era el comer con las manos sin lavar. Entonces aquí dice, esto decía siendo limpio todos los alimentos. Y muchas personas consideran que este versículo recae en que esto nos quiere decir que ya todos los animales son comibles. No nos confundamos. El Señor hace referencia, lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidas, hurtos, avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, y cuántas obras de la carne, y todas estas están dentro. Y esto precisamente contamina al hombre. Y Mateo nos explica también, no comer con las manos no lavadas, eso no es lo que contamina al hombre. Resulta que de allí él se va, y se va lejos, se va precisamente, el Señor decide salir de su tierra y se va a la región de Tiro y de Sidón, y entrando allí en una casa, él no quiso que nadie lo supiera, pero de verdad que no pudo esconderse. Pero hubo una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y cuando ella se dio cuenta que él estaba allí, se postró ante sus pies. Fíjense estos detalles que nos revela San Marcos. Y esta es la única ocasión en que Jesús salió del territorio judío. Y en esto sucede algo muy, muy, muy tierno, porque aquí ofensivamente los judíos llamaban a los gentiles perros, aunque Jesús suavizó el término utilizando la palabra perrillos, que se empleaba para designar a los animales domésticos en lugar de los crueles e inmundos perros salvajes. Y su respuesta a la mujer todavía suena fuerte. Y en realidad, al asumir la apariencia del tradicional, Jesús estaba sacando de ella una confesión de fe triunfante, hermanos. La mujer demuestra entender la afirmación de Jesús de que el evangelio tenía que ser ofrecido primero que todo al pueblo del pacto. Claro que sí. Pero esta respuesta que dio esta mujer, hermano, eso enternece nuestro corazón. Porque esta mujer era griega, sirofenisa, dice el evangelio de San Marcos. Y ella lo que pedía era una migaja pedía. Señor, le dijo, deja que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echártelo a los perrillos. Y ella reconoció su condición. Sí, Señor, yo sé que soy perrillo, pero permite que esas migajas que caen de la mesa de su Señor puedan comer también los perrillos. Y esta expresión permitió que esta mujer alcanzara el anhelo de su petición. ¿Qué le dijo Jesús? Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, nos detalla Marcos, halló que el demonio de su hija había salido y la hija estaba tranquila acostada en la cama. Qué manera el Señor, qué manera el gran yo soy haciendo una obra especial.
Aquí dice que Jesús salió de esa región de Tiro y se vino a Sidón, al mar de Galilea, y pasaba por la región de Decápoli. Decápoli era una región gentil al este de Galilea. Y ahí le trajeron un sordo y un tartamudo y le rogaron que pusiera sus manos encima para que él fuese sanado. Y el Señor lo tomó aparte de la gente. Y miren lo que hizo: metió los dedos en sus orejas y le escupió y tocó su lengua. Fíjense esto. ¿Qué pasó? El Señor levantó los ojos al cielo y gimió, y él le dijo: Efata. Fíjense la manera, Jesús indica personalmente al hombre el ministerio que iba a llevar a cabo, el tocar y escupir, lo cual representaba que la propia vida de Jesús sería la fuente de la sanidad. Dio confianza al hombre y lo alentó a esperar a ser sanado. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más el Señor les mandaba, más y más divulgaban esta verdad. Y eran gran manera que se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Así hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Las palabras de la gente, que puede que hayan sido una simple expresión de asombro y alabanza, aunque algunos comentaristas ven una deliberada referencia a Isaías, al que profetiza el arribo de una era de salvación. Si ese es el caso, entonces la gente estaba reconociendo en el milagro una gran señal de la que era la que se hace referencia en Isaías, cuando empezó Jesús con este hermoso ministerio. Fíjense lo maravilloso que es nuestro amado Dios. Vamos rápidamente a seguir avanzando hacia el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Capítulo 8. Marcos, capítulo 8. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante. Y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas, y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta, y vinieron los fariseos, y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu, dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco, y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo: Pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿Qué altercáis porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Betsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: Veo los hombres, pues veo que andan como árboles.
Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y envióle a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, tenemos este precioso capítulo donde nuevamente Jesús hace la multiplicación de estos panes. En aquellos días, como había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús vuelve a llamar a sus discípulos y le dice, mire, tengo compasión de esta gente porque ya tiene 3 días conmigo perseverando y no tienen nada que comer. Y si yo los envío en ayunas allí a sus casas, de seguro que se van a desmayar en el camino. Así que no, ellos vienen mucho, vienen de muy lejos, y los discípulos se sorprenden y le dicen, ¿y de dónde nosotros vamos a tener para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Y él les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y esto es maravilloso, ¿cuántos panes tenéis? Y el Señor, los discípulos se le dijeron 7. Entonces él mandó nuevamente a que se recostasen en tierra. Y él tomó esos panes y los multiplicó. Y esos pocos pececillos que tenía, y comieron todo y se saciaron. De modo que recogieron 7 canastas llenas. Los fariseos estaban tan angustiados que pedían señales y comenzaban a discutir con Jesús para pedirle señal del cielo. Y él les dice, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Saben cuál va a ser esta señal? No se les va a dar. Esta generación no se les será dado señal a esta generación. Y el Señor reprende a sus discípulos y le dice, mire, cuando él entra a la barca, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí, ay, es que no trajimos comida. El Señor dice, no. El Señor, que conocía sus pensamientos, no, ustedes, ¿por qué discuten que no tienen pan? Y les echa en cara, les recuerda, no han entendido ni han comprendido que ustedes tienen el corazón endurecido. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no se recuerdan. ¿Cuántos panes? Eran 5. ¿Y cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y no vieron los 7 panes que entre 4,000 personas se repartí. ¿Cuántas canastas llenas ustedes recogieron? Fíjense, no les dice cuántos hombres comieron, no, cuántas canastas. Ustedes tenían la evidencia de lo que les sobró. Fíjense lo importante que es esto. Y él les dice, no entendéis. Y en ese tiempo vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, y el Señor le tocó. Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió allí escupiendo en sus ojos. El Señor le puso las manos encima y le preguntó que si veía algo. Y él dice, veo a los hombres como un árbol, pero eso lo veo que andan.
Jesús nuevamente le coloca las manos sobre los ojos e hizo que mirase, y entonces sí se estableció claramente todo. Me llama la atención este milagro. Sería que esto lo permitió el Señor porque tendría falta de fe este hombre, pero fíjese, la saliva del Señor en los ojos de este hombre y la demanda hizo que su vista al segundo intento quedara perfecto. Cuando salen de allí, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y entra Cristo, Pedro, y le dice: tú eres el Cristo, el Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor les anuncia aquí entonces que iba a morir. Y hace el llamado a sus discípulos para que tomaran su cruz y le siguieran, porque hace la gran enseñanza: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando él venga en gloria de su Padre con los santos ángeles, anunciándole el resultado final de la actuación del ser humano en tierra. Y bueno, hasta aquí llegamos al final.